Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Muchas gracias, primeramente, muchas gracias por estar aquí siguiéndonos en esta nueva programación que vamos a tener en arte de la Big Band Jazz Coahuila con la convocatoria de arte resiliente. Quisiera darles la bienvenida a todos y a cada uno de los que están aquí participando y esperemos se estén sumando ahorita un poco más de personas. Pues platicarles en qué consiste este proyecto, ¿no?, que vamos a emprender. Bueno, Música en tu casa va a ser una serie de conferencias, de conciertos, bueno, concierto, de talleres en el cuales nosotros queremos divulgar, eh, pues, la cultura, ¿no? Ya que ahorita, pues, no podemos ofrecer conciertos como nos gustaría a todos, ¿no? Pero creo que nosotros como orquesta tenemos una labor muy importante de divulgar la cultura, ¿no? Creo que todos, y aparte, todos tenemos ese derecho a la cultura. Entonces, pues sean bienvenidos. Quisiera también agradecer a la Secretaría del Estado de Coahuila, la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila, por ser el principal benefactor, o más bien nuestro patrocinador, gracias a la convocatoria de arte resiliente. Y pues yo soy Edgar Flores, soy el director artístico de la Big Band Jazz Coahuila. Aquí vamos a estar hablando de historia de la música en general. Vamos a empezar con música occidental, esta primera parte, en general, que es cómo se ha desarrollado la música desde el hombre primitivo, pasando por las antiguas civilizaciones, Edad Media, Renacimiento, Barroco, Clasicismo, Romanticismo, música moderna, etcétera, ¿no? Y vamos a culminar con jazz, ¿no? Entonces, esta primera parte vamos a hablar de música, de toda la historia de la música occidental. Vamos a hablar alrededor de más de 5.000 años de música. Así que, pues bienvenidos a esto. Y quisiera presentar a la maestra que también va a estar aquí a cargo, la maestra Paola Carrillo, que ella es una educadora musical con muchísimos años de experiencia. Y bueno, pues bienvenidos a todos. Maestra, bienvenida. Hola Edgar, buenas noches, mucho gusto de Buenas acompañarte, noches. muchas gracias por la invitación a este proyecto que tienes como parte de Arte Resiliente. Es, como tú bien dices, bien importante que la gente tenga opciones educativas, opciones de conocimiento, sobre todo en esta época en que estamos por la situación sanitaria del país y del mundo, que tenemos que estar en nuestra casa y bueno, qué mejor manera de podernos acercar y acercarlos al arte, a la música a través de este tipo de proyectos que son muy aplaudibles y pues un gustazo, ¿no? Como tú bien dices, yo tengo experiencia como educadora musical y doy clases precisamente de estas materias de historia de la música y la música es una vertiente que jamás dejamos de conocer, ¿no? Es amplísimo, yo tengo muchos años trabajando estas materias, más de 10 años dando clases sobre estos temas y la verdad es que nunca dejo de aprender. Entonces, no sé si quieres que comencemos. Habíamos pensado hacerlo como un conversatorio, más que yo me entretenga diciéndoles de qué se Sí, trata, sí, así, lo que así fuéramos es. platicando, ¿no? Sí, mira, me Que gustaría fuéramos porque platicando. así es, igual si alguno de los que están aquí en la clase, más bien no verlo como una clase, sino como un conversatorio, ¿no? Que igual y si quieren a dar alguna opinión o algún aporte, porque la música es muy extensa y nosotros no conocemos todo, ¿no? Incluso que ya tenemos cierta experiencia dando clases de estos temas, pero nosotros no lo dominamos. Así que si ustedes conocen algo que se nos esté pasando o algo que quieran aportar con todas las ganas del mundo, escríbanlo, o si están viendo la transmisión en Facebook, también que esto se está transmitiendo, por ahí pueden estar haciendo comentarios. Y Miss, pues si quiere podemos comenzar. Bueno, entonces empecemos pues. Mm, Ok, entonces vamos a darles un pequeño programa para poder llegar, como bien dijo Edgar, a la música actual. Vamos a darle una pequeña paseadita, muy rapidita, por el maravilloso mundo de la historia de la música, que como ver es súper amplia, ¿no?
digo, no, me imagino que como la convocatoria es abierta, pues tenemos gente de muchos ámbitos, ¿no? Y también, como dijo Edgar, si de repente tienen alguna duda o algo que de repente no conozcan o que no teman preguntar, si es una plática entre amigos, entonces todas las dudas que ustedes tengan, por supuesto, estamos aquí en la medida de nuestras posibilidades para resolverlas, ¿sí? Entonces, lo que quiero empezar platicándoles para los que no estén familiarizados con lo que es el concepto de la música, les doy las definiciones más típicas que van a encontrar ustedes en cualquier lugar que entren ustedes y busquen la definición de música. La música es el arte y la ciencia de los sonidos y combinar estos sonidos según las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo. Esa es así como que la definición más básica que ustedes van a encontrar sobre qué es la música. Agregaríamos que también parte de la música es el silencio. Si no existe la música, del sonido si no hay silencio. Entonces aquí lo que les pongo yo de muestra en un primer momento es una partitura de un compositor barroco que se llama Johann Sebastian Bach, pero aquí vemos, pues esto es lo que nosotros los que estudiamos música es el lenguaje que nosotros aprendemos y esto es lo que nosotros traducimos cuando estamos tocando un instrumento, sí, o estamos cantando. El origen de la música viene desde de los griegos. La palabra quiere decir musiqué, quiere decir técnica y estaba asociada a, como en muchos pueblos, a la música se ve como un regalo de los dioses. Entonces, en el caso de la música que nosotros recibimos, viene de los griegos, entonces se encuentra su origen en las musas, que son las 9 hijas de la unión de Zeus y Mnemósine, una de las titánidas, y quiere decir que la muy placentera, eso quiere decir su nombre de Euterpe. Es la música de la poesía lírica también, además de la música. Y para los griegos era muy importante la música como parte de la formación del ser humano. Entonces, muchas de sus manifestaciones artísticas, como todos las entendemos, la danza, el canto, están asociados siempre a la música. Sí, esta es una pintura del siglo XVIII, es más bien una versión romántica, pero tiene los atributos de de Euterpe, que es la flauta, a veces aparece con otros instrumentos, como ustedes pueden ver aquí, una hoja de música, y esta es la musa que le da origen al término que nosotros estamos estudiando ahorita, que es la música. ¿Sí? Otro concepto técnico para que ustedes vayan creando un poquito de bagaje cultural, musical, si no lo conocen, son estos 3 elementos basiquísimos de la música. La melodía, la armonía, la melodía que es una asociación de sonidos de diferente altura que expresan una idea musical, que es generalmente lo que se nos pega de las canciones, no es lo que nos aprendemos, las melodías que tarareamos. Luego tenemos la armonía, que estudia la formación y combinación de los sonidos, que ese es el edificio sobre el que se asienta la melodía, y el ritmo, que es cómo está dividido el tiempo, ¿sí? Las proporciones. Sí, aquí en este ejemplo, que es un fragmento de un movimiento de un octeto, de un cuarteto de cuerda de un compositor alemán que se llama Mendelssohn. Se los pongo porque el ejemplo aquí se ve muy claro, ¿no? La melodía es esta parte de arriba que siempre va en horizontal, es muy fácil identificarla. La armonía va en vertical, es este edificio sobre el que está construido, y el ritmo pues son todos estos valores, ¿no? Son de diferentes valores, pero juntos estos elementos van a formar la música. Y lo que va hacerla diferente a través de los diversos tiempos va a ser precisamente la manera en que esto se combina, ¿sí? Siempre va a haber melodía, armonía y ritmo. Toda la música que ustedes escuchan, tanto música académica como música popular. La manera en que se combinan estos elementos es que hace que cada obra musical pertenezca a un periodo particular de la historia de la música o algún género musical. Siempre van a aparecer estos 3 elementos, que digo, lo que los hace diferentes precisamente esa combinación de acuerdo mucho a la estética de la época en que se está combinando esta música. Bueno. La música es un producto social, ¿sí? La música es arte, la entendemos como arte y la estudiamos precisamente por eso. Alguien se va a preguntar, ¿por qué estudiamos música? ¿Qué nos aporta? Nos aporta conocimiento general a nosotros las personas que nos dedicamos, los que somos músicos, los que somos estudiantes de música. Necesitamos nadar en todo este conocimiento para poder hacer mejores interpretaciones, ¿sí?
La música grabada tiene muy poco tiempo, prácticamente tiene un poquito más de un siglo, ¿sí? Antes del siglo X, de final del siglo XIX, de ahí para atrás todo lo que hacemos son reinterpretaciones musicales. Entonces necesitamos estudiar, necesitamos conocer cómo estaba hecho la música, cómo concebían las ideas los compositores, cómo era la época. Hay una frase que yo repito mucho cuando doy clases: la música el arte en general es un reflejo del tiempo en el que se vive. Entonces no puede estar alejada ni de los procesos históricos, ni de los procesos políticos, ni de las tendencias musicales, de la moda, etcétera, ¿sí? Nosotros como músicos los estudiamos por su valor estético, como un producto social y por los aportes artísticos que nos da. No sé si quieras comentar algo, Edgar, sobre esta parte. Sí, claro, pues, como bien lo dijo la maestra, que la música siempre es algo que nos ha acompañado desde que existe el hombre, ¿no? Desde que existe el hombre. Yo creo que fue la primera de las manifestaciones de comunicación, gracias al hombre primitivo que se comunicaba a través de sonidos, ¿no? Antes de que todavía se desarrollara un lenguaje. Entonces, como bien se dice que la música, como arte, pues es uno de los términos, es la ciencia de los sonidos y de los silencios, ¿no? Que es lo que también estamos platicando un poquito de esto, ¿no? Miss, ¿algo más que quisiera comentar al respecto? Pues ahorita si quieres vamos avanzando Ok, para que vean cómo claro. estas teorías las van tomando diversos investigadores. Miren, por ejemplo, en nuestro bagaje, digamos, la música académica, que es el ámbito en el que nos movemos, pues ciertas manifestaciones abstracta que nosotros le llamamos música coral, está el ballet, y hay una serie de nombres que para nosotros son básicos, ¿no? Como de conocimiento de músicos. Y aunque a veces pareciera que la música clásica no está cerca de nosotros, la gente en general conoce más de música clásica de lo que ella cree, porque precisamente por las obras de estos diversos compositores se ocupan mucho para los comerciales, para las películas. Entonces, de repente oír música clásica, música académica, hay gente a la que le asusta, dice que no la va a entender, que no, porque no sabe. Hay que dejarse llevar por lo intuitivo, llevar por lo que provoca sentimientos, ¿no? El arte de la música es un producto humano, también es una manera de comunicarse, es un lenguaje. Entonces, también nos sirve para comunicar. Entonces, es sobrepasados, diría yo, o que les asuste la música clásica, no la música académica, porque en serio, hay mucha más música por ahí sonando en el ambiente de la que ustedes y la que de repente la gente que no está metida en este mundo conoce. Y como decía Edgar, bueno, como todo, como es una ciencia que hay que estudiar, pues hay que dividirla, ¿verdad? Entonces, hay que dividirla en ciertos periodos históricos, ¿sí? A mí me gusta mucho esta división que hace musicólogo alemán que se llamaba Walter Biore, lo hizo en 1967, pero lo tomó desde un punto de vista de la etnomusicología, que es no nada más estudiar la música europea, porque todo esto de la música clásica o académica está centrada sobre todo en la parte europea, ¿sí? Lo que es todo el continente europeo, y no habla de otras culturas, como las culturas del Lejano Oriente, porque ellos manejan otro sistema musical diferente al nuestro. Pero bajo esta categoría, bajo esta concepción de Walter Bloria, es como un continuo la música, ¿sí? Desde la época prehistórica hasta nuestros días, es como un hilo conductor, porque son cosas que van apareciendo, son como género humano, conceptos que compartimos, manifestaciones artísticas de maneras similares, a pesar de que estemos separados por la distancia, por los años, por los siglos, pero sí mantenemos una manera de hacer música de todos. Y entonces, la primera división, como Edgar mencionaba hace un momentito, es precisamente lo de las culturas prehistóricas, que es las culturas que no tienen un sistema musical, que no escriben música, ¿sí? Que no tienen registro
Pero aquí no solamente incluye la prehistoria, que es antes de que existiera la escritura, sino que también bajo esta visión de Walter Goria, también las sociedades primitivas de la humanidad, como pueden ser los aborígenes australianos o incluso la misma música precortesiana, también están incluidos dentro de esta categorización. Sí, y hay un par de investigadoras, una es un psicóloga, otra es un psicóloga, que habla de dos términos que me interesa compartirles. Hablamos del hombre prehistórico, del Homo musicus, que es el hombre que crea, interpreta y escucha música, y del Homo aestheticus, pensando que el arte, bajo esta teoría del Homo aestheticus de Lendi Sanaye, dice que el arte es fundamental para el surgimiento, adaptación y supervivencia de la especie humana, es decir, que el arte es un producto social, pero también es una manera de comunicarse, es una manera de crear cohesión, es una manera de permitir crearla como seres humanos, y que esto fue con lo que a desarrollarse también como parte de la sociedad. La doctora Disanaya dice que la música y el arte, bueno, el arte en general y la música en particular, son tan importantes y tan necesarios para el ser humano como la comida, el refugio, el calor, cualquier cosa que nos dé satisfacción, también el arte es parte de eso. ¿Sí? Entonces, la música en esa época, por las investigaciones que se hacen, son los vestigios. Se cree que la primera música es vocal, a través de sonidos, de murmullos, de gritos, de la imitación de los animales. El segundo instrumento musical debe ser la percusión corporal a través de palmas, golpes. Ya después, conforme van avanzando los periodos, va a haber construcción, metales, piedras que van a empezar a sonar y ello empezar a hacer el ritmo. Y eso que tienen ustedes aquí son las muestras más antiguas que existen de vestigios, ¿sí? Está, por ejemplo, esta que es la Venus de Lausel, que se cree que este es un cuerno. Este es un signo de fertilidad, pero también se puede identificar como que es un cuerno que está produciendo sonidos. Sobre todo piensan que es un instrumento que se podía raspar. Y hasta hace algún tiempo, esta flauta que está abajo, que es la flauta paleolítica aurelianense, se pensaba que era la más antigua, tiene alrededor 35.000, pero en el siglo XX encontraron la flauta en la cueva de Dibye-Babé, que se cree que está datada de 43.100 años. Son instrumentos hechos con hueso, pero estas son de las primeras manifestaciones musicales que se tienen en la historia de registros. Y aquí les pongo un poquito déjenme, así, los sonidos, ¿sí? Esta puede ser una muestra también de lo que se consideraría una música de tipo prehistórico, precisamente porque es música que tiene ritmo, pero que no tiene sonidos, pero no tiene palabras. ¿Sí? Entonces, estos son lo prehistórico. Luego la segunda edad que maneja Wioria dentro de su línea continua de tiempo es el atrás de las culturas las altas culturas de la antigüedad. Es importante mencionar que bajo esta concepción las edades de la historia de la música se traslapan. ¿Eso qué quiere decir? Que no porque marque un tiempo histórico y años va a decir que en ese momento se corta lo que se venía haciendo y se desarrolla lo nuevo, no, sino que siempre está todo traslapado, se van manteniendo cosas, se van creando nuevas, a veces algunas sobreviven. Hay géneros musicales que se crearon hace 400 años y se siguen utilizando, y hay ¿cómo se llama? Cosas que se van perdiendo, ¿sí? Entonces, las culturas de la antigüedad incluyen las que han desarrollado un sistema musical generalmente expresado en términos matemáticos, y está en culturas como son Mesopotamia, Egipto, Roma, Grecia, las culturas del Lejano Oriente, que tienen un sistema diferente. Ahorita en el siguiente capítulo les voy a platicar por qué, en la siguiente parte. Pero lo que sí muestran los altos grados de sofisticación melódica. Las melodías son muy, muy importantes. En estas culturas hablamos básicamente sobre todo de Mesopotamia, Egipto y después de Grecia. ¿Por qué estas tres culturas? Porque muchos de los conocimientos
de los términos que nosotros conocemos y utilizamos en la música actual, ya se hablan desde esa época, ¿sí? La música, como es un regalo de los dioses, en muchas de estas culturas tienen un grado importante de, bueno, son importantes eh, a nivel tanto social como civil, como guerrero, como de religión. Entonces, por eso es que la música siempre toma un papel importante en estas civilizaciones. La mayor parte de los vestigios que tenemos de estas civilizaciones tienen que ver con imágenes, con culturas que se han encontrado, pero como ya hay un vocabulario que es nuestro, que lo seguimos utilizando, se habla de instrumentos, se habla de afinaciones, de géneros musicales, de técnica instrumental, de composición de intervalos de notas, ¿sí? Que todos son elementos que forman parte de nuestra música, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, esta que es la tablilla de Ugarit, es la partitura, digamos, la de notación, es su propia notación, por supuesto. Nosotros pensamos en notación y siempre estamos pensando en la que les enseñé al principio, ¿no? Donde les puse el ejemplo de la melodía, la armonía y el ritmo, que esa es la notación que nosotros utilizamos desde hace unos 300 años y que nos permite, a pesar de que no podamos hablar el mismo idioma, que no hablemos el mismo idioma, llámese español, inglés, francés, sí podemos comunicarnos a través de estas notas, a través de la música nos comunicamos. Entonces, estas son, digo, la tablilla de Ugarit es el himno más antiguo que se conoce, es más o menos entre 1400 a 1250 a.C. También en Egipto es una sociedad en la que la música tiene gran importancia tanto a nivel civil como religioso, hay himnos, hay poesías, hay muchos instrumentos. Ya desde la antigüedad hay una serie de familias de instrumentos que nosotros vamos a conocer. Hay instrumentos de cuerda, instrumentos de aliento, tanto de metal como de madera y percusiones. Desde esa época ya tenemos los instrumentos y lo único que va a pasar es que van a ir evolucionando hasta que llegan a los instrumentos modernos que utilizamos, tanto en música académica como en música popular. Sí, el violín del mariachi y el violín de la orquesta es exactamente el mismo. Sí, a lo mejor el de la orquesta es un poquito más caro, pero es exactamente el mismo. Las trompetas, los trombones, todos son los mismos instrumentos, nada más varía el ámbito en el que se toca la música y eso es lo diferente, ¿no? Pero son los mismos instrumentos y ya desde la antigüedad existen, sí, existen todos esos instrumentos. Y luego, bueno, para nosotros como músicos, en la historia de la música, un punto muy importante de musical, de bagaje musical, va a ser la civilización griega, ¿sí? A pesar de que dividimos, así como que es aquí ese pueblo, es este otro pueblo, es un crisol, si todos van compartiendo, los instrumentos se van transportando, se van desarrollando en otros países, se van adaptando. Sí, pero por ejemplo, para los griegos es muy importante la música como parte de su formación como seres humanos. Hay algo que se llama la teoría de Letos, que habla de cómo esta música va a influir sobre el estado de ánimo y cómo va a causar ciertos comportamientos sociales, ¿sí? También se considera la música como arte y ciencia. Tenemos a Pitágoras, que él crea un experimento, bueno, hace un experimento donde divide una cuerda en partes y de ahí va a sacar los intervalos más comunes, que son el intervalo de octava, el de quinta y el de cuarta. Sí, y tienen los mismos, ¿cómo se llama? Habla sobre las notas, muy similares, una serie de notas y algo que se conoce como los modos griegos, que es una serie de notas sobre las que se construye una escala y sobre eso se hace la música. Y esta teoría va a pasar hacia la Edad Media y tienen instrumentos que les digo que son los antecesores de todos los instrumentos que nosotros usamos, las liras, las cítaras, las flautas de pan, que nosotros las canciones flautas de pan, o zampoñas, los dobles aulos, todos antecesores de los instrumentos que nosotros usamos. Si ustedes se dan cuenta aquí en las fechas, ya estamos hablando de años después de Cristo, ¿sí? Ya estamos pasando un periodo grande de tiempo, como decía Edgar hace un rato. Y aquí es un punto bien importante de partida. Si se dan cuenta, les mencionaba ya en el espacio anterior, que las altas culturas llegan hasta la Edad Media por un hecho importantísimo dentro de la música para la que podamos llamarla música occidental, ¿sí? Es la notación. Es un sistema que se crea
para escribir, ¿sí? Para dejar esta música para la posteridad. Toda esta música que se hace, que se tiene antes de esta época, la notación se hizo más o menos, empezó a desarrollar la notación musical, no como esta que tenemos aquí, que se parece mucho a la que usamos actualmente. Esta es notación del siglo XVII, XVIII, es una suite de Johann Sebastian Bach, pero la intención de mantener para la posteridad la música es lo que hace que se considera a partir de ese momento como música occidental. Básicamente es un fenómeno europeo, y a partir de esta notación se van a empezar a crear otra serie de procesos musicales, como la polifonía, que es cuando se van colocando varias voces, la creación de los grandes foros musicales, la composición. Sí, ya a partir de este momento, y ese es un paso importantísimo para la música, y es exactamente ahí donde se marca lo que se conoce como música occidental, sí, que es la música que llegó hasta nosotros a través de la conquista y que es la que nosotros practicamos, y este tipo de música es la que permite que haya géneros populares como el jazz, del que vamos a hablar más adelante, pero sin este momento importantísimo dentro de digamos que es un punto de partida, un parteaguas dentro de la música, no podríamos conocer ni desarrollar ni haberse hecho todos los desarrollos posteriores hasta llegar a nuestra época actual, ¿sí? ¿Qué es lo primero que se hace? Bueno, en esta época hay mucha música sacra. Vamos a empezar a dividir la música en dos géneros. La música sacra, que es la música que está asociada a la iglesia, y la música profana, que se llama, ¿no? Que sería la música popular, la que está fuera de los ámbitos religiosos. La música más antigua que se tiene registrada es el canto gregoriano. Aquí, este es un himno que se llama el himno San Juan Bautista, y de aquí se toman las notas musicales de nuestra escala. El ut todavía se usa, es el equivalente al do, todavía se usa en Alemania. Tenemos re, mi, fa, sol, la. Por esas casualidades maravillosas de la vida, esas notas coinciden en altura con las notas que nosotros, con el nombre y la altura coinciden exactamente. Por eso es que se han conservado estos más o menos de 1050. Y suena más o menos así. Entonces, esto es canto gregoriano, es el primer canto que se registra, es un canto a una voz, se canta por puras voces masculinas, y es el canto que desde época, le estoy hablando más o menos del año 800 de la era cristiana, se mantiene hasta nuestra época, ¿sí? Todavía en la iglesia en Roma, en la Basílica de San Pedro, se hacen misas cantadas en gregoriano con la misma Schola Cantorum que fue formada en el año 800, y sigue siendo cantada, sigue siendo un coro puramente masculino, ¿sí? Pero para llegar a esta notación, la notación que nosotros utilizamos actualmente, hubo un largo camino, ¿sí? Estos son algunos ejemplos de cómo evolucionó la notación, ¿sí? Tenemos en primer lugar esta notación que se conoce como neumática, que viene de neuma, respiro. No había ni compases, no había ni manera de marcar la música, no había ritmos. Entonces, lo que hicieron en primer lugar fue todas estas como rayoncitos que se ven arriba del texto, estas son las letras del texto. Todos esos son los movimientos de la mano con la que se dirigía, ¿sí? El ritmo lo daba el texto, esto está en latín, lo daban los acentos propios del idioma, ¿sí? Entonces empezaron a pensar, esto es lo más antiguo que hay de notación como tal, se tiene el texto, se tienen los neumas, y van a ir avanzando entre 2 y 3 siglos hasta llegar a lo más parecido, que es lo que nosotros tenemos, que es esta música en tetragrama, ¿sí? Y van a ir pensándole, ¿no? Van a ir pensándole cómo le hacemos para ir tratando de que esto
se vaya estandarizando, porque eso es por lo que se crea la notación. La notación se crea para estandarizar algo, ¿sí? Para poder, todo ese corpus de, imagínense ustedes, esto es música para la iglesia. Entonces, imagínense ustedes que el año litúrgico tiene 365 días y que en ese año litúrgico hay que cantar música diferente todos los días. ¿Cómo me aprendo? No sé, miles de cantos, o sea, pónganle ustedes que llevara cinco cantos cada misa por 7 días, por 365 años, porque cada día hay fiestas diferentes. Entonces, esto fue precisamente para dejar esa tradición oral y tener un corpus que nos permitiera que todo el mundo bueno, todo el mundo, la gente que lo cantaba, lo tuviera, lo cantara igual, porque además el canto gregoriano fue un arma de expansión política también. Gracias al Imperio Carolingio se extendió por toda Europa la religión cristiana, ¿sí? Entonces es por eso que también necesitaban, para fortalecer esta tradición musical, también tener algo que llevar, que estuviera apuntado todo y entonces que la gente pudiera, la gente que cantaba pudiera cantar todos estos cantos y tuvieran la misma música en todos los diferentes ceremonias religiosas. Entonces empezaron así, primero le puse una rayita, que era la nota la, y entonces sabían sobre arriba y para abajo que había sus notas más agudas o más graves según esta escala. Y esta notación de la neumática de 2 líneas, esta es de Guido de Arezzo, sí, del señor. Es que no les enseñé que esta notación, eso es imperdonable que no los haya yo dicho, que un señor llamado Guido de Arezzo fue el que asoció la serie de técnicas para poder enseñarlo. Sí, una de estas fue esta partitura, ya aquí no se alcanza a ver mucho, déjenlo un poquito más grande, pero aquí ya se va acercando a lo que nosotros conocemos como el primero tetragrama y luego pentagrama. Aquí ya tenemos nombres, las líneas, ¿sí? Esta línea roja es fa, y a veces no se alcanza a ver, y aquí esta que está más borrosita es la línea de do, y aquí ya tienen nombre las notas, ¿sí? Este es un re, un la, un fa. Entonces, eso ya nos facilita más saber qué nota estamos cantando, ¿sí? Para nosotros que somos músicos del siglo XXI, pues es súper fácil. Me dan una partitura, aprendo a leer, a identificar las alturas de las notas y ya sé cuándo es do, cuándo es re, cuándo es mi, cuándo es fa, etcétera. Pero ellos necesitaban este sistema que se fue estandarizando hasta llegar al siglo XIII. Ya tenemos algo más parecido y va a seguir evolucionando hasta llegar al pentagrama y la manera de escritura moderna. Y piensen también ustedes que todo esto se hacía a mano. Sí, entonces tenemos unos libros gigantescos que se llaman graduales, que se ponen en las iglesias en unos, como atriles gigantes que se llaman fascistoles, para que todo el mundo las pueda leer. ¿Sí? Los cantantes las puedan leer. Esto no está al alcance de todas las personas. Lamentablemente todavía en esa época todo está circunscrito a la iglesia, a la gente que está cantando en la iglesia, a los coros de las iglesias. ¿Sí? Y gracias a esto, que es la composición, bueno, en este caso es la composición monódica a una sola voz, van a empezar otros desarrollos musicales sin los que no se podía entender la música que nosotros hacemos ahorita. Otra de las cosas bien importantes que se dan en la Edad Media y que nosotros normalmente cuando estudiamos historia universal nos dicen que la Edad Media fue muy oscura, ¿sí? Así se llama, la de las edades oscuras. Para la música es la edad más brillante de todas. Sin los desarrollos que se hacen en la Edad Media, no podríamos hablar de la música como la conocemos, ¿sí? Primero, la notación. Ya tenemos cómo escribir la música, cómo preservarla para la posteridad. Y después tenemos la polifonía. ¿Eso qué quiere decir? Que empezamos a poner unas voces encima de las otras y a partir de eso se crea la armonía. Es decir, una serie de reglas que dependiendo también de la época en la que estamos hablando, van a hacer estas reglas para hacer que la música suene bonito, si lo podemos poner, suene armoniosa, suene consonante, es el término que se utiliza. Sí, se trata de controlar todo lo que suene raro, ¿no? Todo lo que se suena disonante, así se llaman disonancias, eso es lo que se trata de controlar. Pero esto es un proceso evolutivo largo de siglos, estamos empezando más o menos en el año 1000, y el sistema armónico que nosotros utilizamos se va a establecer en el siglo XVIII, ¿sí? Que es el que a partir del barroco ya utilizamos el sistema musical como lo conocemos
a partir de ahora, y que es el que seguimos utilizando ahorita para hacer música, es a partir, entonces, de esa época. Entonces, es un largo proceso, es un largo, largo proceso para llegar a esta música, ¿no? Esta manera de escribir la música con estas reglas, con esa manera de utilizar los ritmos, pero es un largo, largo proceso, ¿no? En la primera polifonía se va a dar en el siglo XII y XIII en la Nuestra Señora en París, ahí va a ser. En esta época se empiezan a reconocer los compositores también. ¿Sí? Esa es una serie de características de la música que van a nacer en este periodo y que van a ser indisolubles ya para, para lo que es la música occidental. Sí, estos señores que son Leonán y Perotán son los primeros compositores que reciben reconocimiento como tal. Antes de ellos, toda la música es de ese famosísimo y prolífico compositor que se llama Anónimo. Sí, toda la música es anónima, a excepción, a partir de esta época ya registramos los compositores, quién hace la música. ¿Sí? Y entonces empiezan a hacer música primero a dos voces, después a cuatro, y suena más o menos así. Abajo se escucha como una nota pedal, se llama tenor, y arriba empieza a haber un movimiento. Esa es la primera polifonía que existe. Piensen también que esta música fue escrita para las iglesias góticas, que tenían una nueva manera de construirse, eran más altas, entonces la resonancia era impresionante. Y esto es una carrera que ya no se detuvo en cuanto a la manera de construir la música. Bueno, ya le pusimos dos, ya le pusimos tres, ahora pongámosle cuatro. Aquí en esta música, no sé si se dan cuenta que ya tiene como más sentido rítmico. Ya para esta época ya habían inventado una manera de medir el ritmo. Se conoce como los modos rítmicos y están todos en valores ternarios. Sí, es decir, que las figuras tienen que durar tres tiempos. Y aunque nuestro sistema ahora, como estudiamos, siempre empezamos valores binarios, es decir, que son la primera notación, digamos, la primera manera de organizar el ritmo en la música fue en tres partes, en notas o en grupitos que nos dieran tres partes. Pero no todo era nada más andar rezando, ¿verdad? Sino que también había, ay, ya ven, es que se ponen los dos, ya no me deja, déjenme pasar. Ya. Les digo, no nada más todo era andar rezando, ¿verdad? Sino que también existía la música profana, ¿sí? Esta música tiene mucho menos registro precisamente porque la gente que estaba en la iglesia era la que tenía pues la educación para escribir esta música, pero eso no quiere decir que no queden vestigios de música profana. Sí, de esta época, la época de la Edad Media, son importantes los juglares y seguramente todos hemos visto películas de corte medieval donde andan unos saltimbanquis que cuentan historias. Ustedes seguramente han hablado o no de escuchar del Cantar del Mio Cid. Pues todo eso son todas las leyendas que musicalizaban y eran entre cirqueros y cantantes y músicos, eran viajeros.
Y después también teníamos algo que se llamaban trovadores y troveros, eso también en Francia. Ellos eran un poco más educados, ¿sí? En esta época se crean la forma de las canciones, que básicamente se parecen mucho a lo que nosotros seguimos haciendo, ¿no? Son canciones con estribillos y con estrofas, y desde entonces no ha cambiado, es la misma, nada más lo único que va cambiando es la música que acompaña la letra, pero desde esta época existen las canciones, ¿sí? Y algunas manifestaciones musicales van todo lo que les acabo de platicar se llama ars antiqua, el arte antiguo, ¿sí? Que es hasta la polifonía del siglo XIII, que es con Leonani y Perotán, y luego tenemos lo que se conoce como el ars nova, que es el arte nuevo. Si estamos hablando de arte nuevo en el siglo XIV, ¿sí? Pero lo único que hicieron ahí fue que empezaron a utilizar la combinación tanto de tiempos tonales como binarios para escribir la música. E hicieron mucha música profana. Aquí, por ejemplo, esta partitura que está aquí hermosa, está en forma de corazón. Esta es una partitura ya de un elevado nivel técnico, es para gente que sí, que leía música, era para gente entrenada, pero vean ustedes cómo la inventiva musical del hombre nunca se detiene, ¿sí? También hay otras partituras con formas de arpa, y en esta ilustración que les pongo aquí arriba, ustedes pueden ver cómo los instrumentos que nosotros utilizamos ya existen, o sea, es la evolución de estos instrumentos que ya habíamos visto en las otras culturas, como los egipcios. Este es un fiddle, que es un antecesor del violín, un salterio, que es el antecesor del clavecín, el laúd, que es el antecesor de la guitarra, un órgano, percusiones que no han cambiado, como los panderos, los cascabeles, bueno, estas son trompetas, claro que cambian en su forma, digo, las de acá, perdón, pero ya existen desde esa época los tambores. Entonces aquí ya en la Edad Media, básicamente están ya todas las familias de instrumentos que van a seguir evolucionando hasta llegar a los instrumentos modernos. Y por supuesto, también había muestras musicales. Una ventaja que tenemos ahora con el Internet es que, y con una corriente de música que empezó a rescatar a finales del siglo XX, empezaron a rescatar toda la música anterior, toda la música de las edades más antiguas. Entonces ahora tenemos la ventaja maravillosa de contar con un montonal de fuentes de las que podemos saber cómo sonaba la música en aquella época. ¿Sí? Esta es música de trovadores. Pensamene e così di no chanzo faire, che le idee sapedi che suffisa maire, e se o pugues a venir en bus dis retraire, fa pugra saber que eu plus fi. A ver. Si quieres, deje No de sé qué compartir, pasó. Miss. Deje Sí, de no sé qué compartir pasó. De y vuelve a repente, compartir. sí, Ajá. no sé qué pasó ahí de repente, ¿sabes qué? Que Ajá. me dijo que me querías, que habías muteado a todo mundo y ya no supe qué pasó. Ya no supe qué pasó, porque incluso hasta se me vieron todas las diapositivas y así como que me quedé de Sí. repente. ¿Qué pasó? Me asusté. Yo dije, ¿qué hice? ¿A qué le piqué? Aprovechen ahorita este momento y no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran aportar a alguien. Sí está la opción para compartir, ¿eh? Ahí está. Sí, no, las diapositivas no, de que acabamos de compartir, sí, no pasa nada. Sí, Saludos fue de desde repente. Tabasco. Sí, hola, hola. Gracias por acompañarnos. Sí, bueno, entonces, ¿quieres que intente otra vez compartir, Edgar? Sí, claro.
A ver, voy a compartir esta porque no sé por qué se me abrió, por qué se abrió Todas las diapositivas. mira, es que ve, se me abrieron todas las diapositivas, pero no sé por Sí. qué. Ya, Joy ya Ahí quedó. está. A ver, ¿sí se está e escuchando? nul naț de maire. Bueno, eso también para que vean que sí se divertían en la Edad Media, ¿no? O sea, también había bailes y había fiestas y había celebraciones de todo tipo, no todo es música sacra, a pesar de que para nosotros, pues es lo más importante, digo, bueno, no lo más importante, sino el punto de partida, ¿no? De la notación y por lo tanto de todos los desarrollos musicales ulteriores. Todo este periodo de la Edad Media y buena parte del Renacimiento, que es la edad que sigue, vamos a hablar casi siempre de pura música vocal, porque les digo, está muy, muy asociada a la iglesia. Y en la iglesia no se permiten instrumentos porque en las primeras etapas del cristianismo hubo una serie que se conocen ahora como los padres de la iglesia, que decían que la música instrumental distraía al feligres de lo que tenía que ir a hacer, que era ir a estudiar, a consagrarse al rezo y a la adoración de Dios. Entonces, por eso se prohibieron los instrumentos. Entonces, toda esta época, música sacra es igual a música vocal. Y no hay música instrumental más que estos ejemplos que les platico yo, que es música profana, pero bueno, aún así, pues toda esta música, sobre todo esta música del Ars Subtilio, el Ars Nova, está hecha, es música profana, pero está hecha en una corte papal. Hay un problema en la iglesia que se llama, es un cisma, entonces hay dos papados, el papado de Roma y el papado de Aviñón, y de ahí es donde la hace el Ars Subtilio con esta música tan maravillosa que es la música profana, muy refinada. Entonces digamos que con este tipo de música termina la Edad Media todavía con el desarrollo de esta polifonía. Casi toda la música de esta época es música a tres voces, con un claro importancia de la voz superior, que es la voz aguda. Es la parte más importante, es allí. Y luego pasamos al Renacimiento, que es a partir del siglo XV, ¿sí? Que es un redescubrimiento del saber antiguo. Van a el pensamiento griego, el pensamiento y de la idealización de Grecia y de Roma, del pensamiento. Ya habíamos platicado un poco la importancia que tenía, rápidamente la importancia que tenía para los griegos, la manera de que la música influyera en su de cómo transmitir. Se retoma, se llama Renacimiento de 10 siglos, que es la Edad Media, y su lugar de origen va a ser Italia. Es un momento en el que se le da mucha importancia al humanismo, a la belleza del cuerpo humano. La iglesia va a empezar a aprender un poco de preponderancia. Ya va a empezar a desarrollarse un poco más el conocimiento científico, entonces ya van a empezar a ver otro tipo de manifestaciones. ¿Sí? Y en el caso de la música, ya todas las voces van a ser igual de importantes. Vamos a empezar a desarrollar 4 voces, les digo, todavía todo esto es música de corte vocal, pero van a empezar a desarrollarse ya igualdad entre las 4 voces. Las 4 voces del coro generalmente son la soprano, que es la más aguda, la contralto, el tenor y el bajo, que esas son las 4 voces. Entonces ya se va a empezar a pasar de esta música de 3 voces a la música de 4. Sí, que es la que nosotros normalmente utilizamos, la que normalmente cantamos y la manera en que se compone. Sí, y esas 4 voces, a diferencia del periodo anterior en que la voz más importante era la voz de la soprano, la voz más aguda, van a empezar a ser iguales y van a empezar a tener, van a empezar a irse juntas, ¿sí? Cuando no sé si se daban, por ejemplo, cuando escuchamos la música, digo, yo sé que es imposible que en este pedacito tan chiquito de tiempo nos podamos detener así mucho en cada periodo de analizar las características. Pero en este caso, como la voz importante era la superior, pues iban, todas las otras 2 voces estaban supeditadas a la voz superior y siempre tenía que resaltar esa. Y aquí ya las 4 voces van a ir avanzando juntas
y eso ya le da otra sonoridad, pero se siguen manteniendo mucho controladas, y eso quiere decir que no haya sonidos que no sean desagradables. Y aquí se va a llegar a un punto culminante de lo que es la polifonía. Y bien importante para la música, ya vamos a dejar de escribir a mano la música y se va a empezar a imprimir, ¿sí? Entonces ya eso va a permitir que se lleguen a muchos rincones de Europa música muy similar a la del, bueno, no similar, exactamente lo que quería el compositor, ¿sí? Ya no tenemos, recibimos de primera mano la música del compositor. Esto extiende también la popularidad de los compositores y empiezan a formarse grupos de lo que nosotros llamaríamos ahora músicos amateur, ¿no? O coros amateur. ¿Por qué? Porque ya es mucho más accesible tener esa música y ya no necesitamos nada más ir y escuchar. Sí, algo bien importante en esta época también va a ser el mecenazgo, es decir, va a haber, bueno, siempre ha sido importante en la música desde la Edad Media, gente que pague por tener a los mejores músicos. En esta época se desarrolla un tipo de música que es la música, el estilo internacional. Es como medio cíclica, bueno, cíclica la música, ¿sí? De repente hay un periodo donde todos hacemos lo mismo, y luego hay otro periodo histórico donde ya no nos queremos y cada quien hace lo suyo, y luego otra vez regresamos a ser todos buenos amigos y hermanitos, y luego nos volvemos a pelear y cada quien hace su propio estilo y para diferenciarlos. Entonces, el Renacimiento es un periodo en que los compositores y la música se parecen mucho. ¿Por qué? Porque comparten características de diferentes lugares, pero se amalgaman en un solo estilo, y ese mismo estilo se va a tocar tanto en Alemania como en Francia, como en Inglaterra, y eso va a permitir, y eso tiene mucho que ver con el mecenazgo, porque como querían, eran los reyes presumidones, los condes presumidones, querían tener a los mejores músicos. Entonces, eso va a ayudar a que los mejores músicos estén buscando donde les pagan mejor y llevan las características de su música, y eso permite la fusión de este periodo de la música, ¿sí? Y como le decía yo, este señor que está aquí, Giovanni Perlugi de Palestrina, se le considera la cúspide de la música polifónica. Se dan cuenta, aquí todas las voces van juntas, van haciendo más o menos unas figuras y van avanzando juntas, y la magnificencia del sonido es increíble, ¿sí? Es de mucha paz, y se dan cuenta, no hay nada desagradable, todo es así como vamos subiendo, vamos bajando juntos. Esa es la cumbre de la polifonía. Gracias a este señor, que también dice la leyenda que salvó a la música de regresar al puro canto gregoriano, porque en esta época se pelean las iglesias, es la reforma luterana, y entonces la música cambia, y gracias a él se mantiene la polifonía. Los muy puristas querían que la iglesia regresara al puro canto gregoriano, pero no, gracias a Giovanni Perlugi de Palestrina y a esta belleza de música es que se mantiene la polifonía en la iglesia. Pero también es un punto importante para la música. Aquí ya va a empezar un parteaguas. Hasta esta época la música vocal es la más importante, es en la que se hacen todos los desarrollos que ya hemos platicado. Pero ya hacia finales de este siglo, bueno, durante todo el Renacimiento ya se empiezan a hacer música, se empiezan a sustituir algunas voces de las obras cantadas, se empiezan a sustituir por partes instrumentales, pero ya hacia final del Renacimiento ya empieza la música instrumental a despuntar. Con este libro, sobre todo, que es el Syntagma Musicum, del que hay ilustraciones aquí, se empiezan a hacer libros que describen a los instrumentos desde cómo se construyen y de cómo se tocan, ¿sí? Y se empiezan a hacer obras abstractas. ¿Eso qué quiere decir?
que son obras que no nos están comunicando nada, no tienen una idea, no nos están contando una historia, sino simplemente existen porque son. ¿Sí? Y tenemos en Venecia el primer lugar, ya en el final prácticamente del siglo XVI, 1597, con Giovanni Gabriele en Venecia, se van a desarrollar los grupos instrumentales. ¿Sí? Los primeros son de metales. Este señor en esta basílica magnífica, que es la Basílica de San Marcos en Venecia, va a empezar a hacer música instrumental y él inventó el sonido estéreo porque ponía dos grupos, uno de cada lado, tanto de cantantes como de instrumentistas, uno de cada lado, y entonces era maravilloso escucharlo. Sí, porque nos llegaba la música y resonaba en la construcción de la iglesia, entonces aquí ya es un logro más porque se empiezan a hablar de música para instrumentos, únicamente ya no son arreglos de nada de música vocal, no, son específicamente obras escritas para los instrumentos de metal. Y esta es la primera sonata que tiene matices. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden tocar en diferentes volúmenes. Se llama la sonata piano e forte. Es de 1597. Aquí ya también cada instrumento tiene asignada su parte, como es lo común en nuestra época. ¿Sí? Hay para una voz para la trompeta, para el horno, para el trombón, de la manera usual que nosotros lo hacemos en nuestros días. Y entonces aquí ya es el parteaguas. Empieza a crecer la música instrumental y la música coral todavía no, pero va a ir empezando a descender un poco porque ya va a ser el boom en el siguiente periodo histórico, que es el barroco, es el boom de la música instrumental. ¿Sí? Si bien es cierto que también se crea otro género nuevo, que es la ópera, que es el espectáculo, es la síntesis del espectáculo. ¿Sí? Tenemos canto, tenemos orquesta, tenemos actuación, tenemos vestuarios, tenemos escenografías, efectos especiales, porque a los barrocos les encantaban los efectos especiales, así de que llegaban. Como la ópera nace con temas mitológicos, entonces de repente había escenografías en las que bajaban en las carrozas, eran muy, muy, muy padres. Si ustedes tienen oportunidad de ver, hay una película que se llama Farinelli, véanla. Es muy buena película y ahí van a ver todos esos desarrollos musicales impresionantes de todas las cosas que hacían en la ópera. Sí, entonces, esa es una época sobre todo importantísima por dos cosas, porque nace la ópera y porque la música instrumental explota. O sea, es una explosión impresionante. Sí, y se empiezan a desarrollar ciertas características que se hacen inherentes a la música. ¿Sí? Hay un lenguaje, bueno, otra vez aquí regresamos a que la voz importante sea la superior, pero empiezan a hacer a desarrollarse otro tipo de recursos musicales que van a seguirse ocupando y que, por ejemplo, cuando hablemos del jazz van a ver que son cosas que llegaron para quedarse, como la improvisación, ¿sí? Aquí en esta época se crea lo que es la improvisación. Un músico que no improvisa es un músico que no se puede considerar completo, algo que de repente en las escuelas tradicionales no se hace mucho, pero que en la música popular, especialmente en el jazz, es algo inherente. Eso es importantísimo. Sí, y bueno, aquí empiezan todas las grandes formas, como decía en la descripción de la música occidental, las grandes formas musicales, ¿sí? Aquí se desarrolla el concierto para solista, se desarrollan los oratorios, que es una versión de la ópera, pero y para la iglesia, la suite barroca, que es una serie de danzas, obras para audio y teclado. Entonces hay muchísimas, muchísimas obras musicales, ¿no? Compositores hay muchísimos. Y aquí, a diferencia de lo que pasa con el periodo barroco, digo, en el periodo renacentista, aquí otra vez va a haber una división de estilos, ¿sí? Sí comparten características, pero va a haber diferentes barrocos, ¿no? Aquí, o sea, hay muchos compositores, muchísimos, pero aquí les muestro a los más notables
pues los más conocidos, más notables, más conocidos, está, por ejemplo, Antonio Vivaldi, italiano, el ejemplo del barroco italiano. El creador del concierto para solista él lo estableció como es, y desde esa época, desde el 1700 y algo, esa forma del concierto en 3 movimientos, un movimiento rápido, uno lento y uno rápido, no ha cambiado en su esencia hasta nuestra época. Se siguen haciendo esos conciertos en esa manera. Esto es como suena la música de Vivaldi. Luego tenemos al gran compositor del periodo barroco y uno de los representantes más importantes del barroco alemán, que es Johann Sebastian Bach. Él va a conjuntar todas las características de la música, todos los recursos, de todo lo, porque él es de barroco tardío, o sea, ya, de hecho, el periodo barroco termina con su muerte, ¿sí? En 1750, en ese año termina el periodo barroco, cuando menos en fecha, no en estilo, porque se sigue, como les digo, sigue traslapándose las características, pero él es el que compila todos los estilos, ¿sí? El que tiene muchos años para desarrollarlos y el que se le considera el gran contrapuntista, el maestro de la improvisación. Escribió en todos los géneros, menos en la ópera, porque no, él hizo oratorios como las pasiones, pero la ópera, digamos, profana, no era lo suyo, pero escribió en todos los géneros, en todos, para el teclado, para orquesta, para órgano. Casi siempre lo asociamos a Bach con música para órgano. Algo que agregar ahí es que muchos jazzistas de los grandes, John Coltrane, Miles Davis, tienen mucha influencia de Johann Sebastian Bach, porque Bach es considerado el padre de la improvisación y él iba años adelantado la música de él iba adelantadísimo. Entonces, gracias a él le debemos toda esta, bueno, más bien al desarrollo que él hizo en sus obras. Muchos grandes jazzistas, le deben mucho a Bach. Sí, no, es que es impresionante, o sea, al final les va a encantar una pieza que escogimos para que vean que la música de compositores tan lejanos como Bach puede modernizarse muy, o sea, puede modernizarse muy padre. Y retomando esto que tú dices, los compositores estudian unos a otros, ¿sí? O sea, por ejemplo, Bach era súper fan de Vivaldi. O sea, hizo transcripciones de sus obras. O sea, se van estudiando y van aprendiendo muchísimo de unos de otros, ¿sí? Aquí es como una cadenita, es una cadenita que nos lleva desde el principio y estudiaban a Palestrina y estudiaban a otros compositores del periodo renacentista. Entonces, es una línea de conocimiento que no se corta y llega hasta nuestros días, como lo que dice Edgar, ¿no? Con la música como el jazz, que es, digamos, que es la otra parte central y a lo que se dedica la Big Band a tocar, que es jazz. Entonces, pero toda la música que nosotros hacemos en nuestra época no se puede concebir sin todos estos desarrollos. Es más, el sistema armónico nace en esta época, el que, bueno, se establece ya como nosotros lo conocemos en esta época, el que utilizamos, y sin ese sistema armónico tampoco podríamos tener los ulteriores desarrollos de la música popular como el blues, como el jazz, etcétera, ¿no? Estas también son las bases de la música contemporánea. Sí, toda la música contemporánea y toda la música popular que trasciende, llámense jazz, llámense Beatles, llámense toda esa música, llámense Queen, todo eso trasciende porque la música está bien hecha, porque el manejo de la armonía, de la melodía y el ritmo están tan bien hechas que trascienden y nos siguen entusiasmando. Y si no, pregúntenle a la gente que fue a ver a Queen, a todas las nuevas generaciones se volvieron locas con Queen hace, ¿qué fue? ¿2 años? ¿Que volvieron a sacar la película? Más o menos, ¿no? Entonces, bueno, este es Bach.
obra se llama Despertar nos llama la voz. Es una adaptación que hizo de una cantata, que eran unas obras que hacían para las misas los domingos. Este señor es un experto en el periodo, se llama Tom Koopman. Y luego aquí tenemos el otro barroco que es el que menos se conoce. Casi siempre cuando oímos barroco pensamos en el barroco italiano con Vivaldi o en el barroco alemán con Bach y con Händel. Pero este señor, digamos, es el que casi nunca se toca. Es Jean-Baptiste Lully, barroco francés. Se dan cuenta que es muy contrastante, ¿no? Este es mucho más pomposo, mucho más lento que los barrocos, por ejemplo, de Vivaldi o de Bach, ¿sí? Entonces, así sonaba la música en el barroco. Y luego sigue el periodo siguiente, que es el clasicismo, va a tratar de romper con todo este exceso de adornos que ellos consideraban que el barroco era demasiado adornado. Sí, entonces van a tratar de romper con esta manera de hacer la música, y también tiene mucho que ver con el movimiento que lo envuelve, digamos, del que surge la música clásica, que es la ilustración, ¿sí? Es un movimiento en el que decía que la humanidad podía solucionar todos sus problemas mediante el razonamiento a partir de la experiencia y la observación cuidadosa. Es decir, que el humano tiene en sus manos su crecimiento personal, su crecimiento como sociedad, ¿sí? Entonces, aquí surge la burguesía, empiezan a caer los regímenes absolutistas en Europa, y se empieza a trasladar toda la música de la parte, todavía hay mecenazgos, todos los compositores aún dependen de un patrón, como gente como Mozart, como Haydn, todavía dependen de un patrón, hasta que Mozart va a intentar hacer el primer músico independiente. Va a intentar ser el primer músico independiente, le va muy bien, de repente no, pero a él se le considera, se pelea con su patrón porque se siente asfixiado en la ciudad donde vive, y entonces va a buscar hacerse músico independiente, y gran parte del periodo musical del clasicismo va sobre estos dos compositores, Haydn, Mozart y el primer Beethoven. Va a empezar a desarrollarse una serie de formas musicales, como la sinfonía también, que llega para quedarse, que es unas grandes formas orquestales. Va a seguir creciendo la ópera bajo las características diferentes en cuanto a más claridad. La música del clásico, para oponerse y distinguirse de la música del barroco, va a ser mucho más transparente, van a crearse periodos, va a verse una serie de periodos de contrastes muy claros, a pesar de que se sigue haciendo ópera y se siguen haciendo otros musicales. Se trata de hacer esa gran diferencia, ¿no? Ya todo es mucho más transparente, mucho más ordenado, si lo quieren comparar con el barroco. Nosotros estudiamos el barroco de una forma en retrospectiva, porque el barroco en su época, el clasicismo en su época detestaba el barroco por la manera en que se escribía la música. Y a partir del siglo XIX fue entonces que se volteó a ver al barroco como lo vemos ahora, con la admiración que lo estudiamos ahora. ¿Qué otra forma musical se desarrolla? El cuarteto de cuerdas, ¿sí? Ya aquí es partir, la música de cámara toma un papel muy importante también, y se empieza a consolidar la orquesta que nosotros conocemos, con una sección de cuerdas, una sección de alientos estándar, que incluye flautas, oboes, clarinetes, fagotes, y metales como las trompetas y los cornos. Los trombones se traen en el próximo periodo, pero ya se va formando las orquestas como nosotros las conocemos, y se van a ir expandiendo tanto en tamaño de las orquestas, especialmente el periodo romántico, como en complejidad de la música, ¿sí? Creo que esta obra todo el mundo la ha escuchado, pero ejemplifica muy bien la Sinfonía 40 de Mozart.
o sea, musicalmente hay un contraste completamente contra la música de muchos adornos, de muchísimas más notas, de mucho contrapunto del periodo anterior. Y luego llegamos al siglo XIX, que es la parte del romanticismo, ¿sí? El romanticismo donde exasperamos hasta niveles inimaginables los sentimientos, las emociones, las melodías, ¿sí? La transgresión de las reglas, la originalidad. Sí, aquí, por ejemplo, en el periodo anterior nos pasa que también los compositores tratan de buscar como un estilo universal, ¿sí? Similar al Renacimiento. Aquí otra vez vamos a empezar a hablar de individualidad, ¿sí? Vamos a tener hacia finales de este periodo algo que se llama el nacionalismo, donde ya cada país va a tratar de tener sus propias características de la música y van a voltear hacia lo popular, ¿sí? Esa va a ser ya como que vamos a empezar a enfilarnos ya hacia otras fuentes. Aquí en el periodo romántico, por ejemplo, voltea mucho el pasado a lo romántico. Tenemos obras fantásticas como El sueño de noche de verano, que está basada en una obra de Shakespeare que habla de duendes y de hadas y todo eso, ¿no? Y hay mucha pasión, mucha originalidad en la música. Eso es lo que se busca. Y por lo pronto, también el sistema armónico va a empezar a cambiar, ¿sí? Se va a empezar a transgredir un poco más las reglas, ya se va a empezar a estirar, ¿no? A estirar y estirar, estirar y estirar. De repente cuando oímos obras de este periodo que pensamos, todos tenemos en inherente en nuestras sesiones musicales, de que de repente cuando va la música tenemos la sensación de que va a terminar. Bueno, pero en el romántico parece que va a terminar, pero no termina, se estira y parece que va a terminar, pero no, se sigue estirando. Los compositores hacen eso mucho. Aquí ya es una época en que empieza la profesionalización de la música, ¿sí? Ya empiezan a crearse las escuelas de música, las sociedades, las grandes orquestas del mundo. Tenemos escuelas del siglo XIX antiguas como el Royal College of London y tenemos también a nuestros primeros rockstars, ¿sí? Tenemos a nuestros primeros músicos especializados, en este caso Franz Liszt, es un compositor de un solo género, él toda la vida va a hacer música para piano, no hace otra cosa, pero lleva al piano a su máxima expresión. Y así como están los conciertos de Luis Miguel que se llenan y le quieren quitar el pelo y arrancarle la ropa, a Liz le pasaba lo mismo. Además, si ustedes pueden verlo, estaba de bastante buen ver el Liz, estaba muy joven, muy guapo y era un excelente músico, entonces la gente se volvía loca por Liz. O sea, sus conciertos abarrotados, mechones de pelo, recuerdos, y además era un gran mecenas, ¿sí? Como fue joven, guapo, talentoso, viajó por toda Europa, ganó mucho dinero, también era un gran mecenas. Apoyó a compositores de su época que no tenían recursos como Berlioz, y también aquí en México aportó para la creación del Conservatorio Nacional de Música en la época de Maximiliano. En esa época él mandó dinero, creo, si no mal me acuerdo, si no alguien me corregirá, creo que debe haber una placa en el conservatorio donde dice que Liszt fue mecenas de la fundación del conservatorio. ¿Sí? Entonces, esta es la época en que se empieza a profesionalizar la música, ¿sí? La música ya está, él puede estudiar música quien tenga la capacidad para hacerlo. Sí, ya no tenemos que ser reyes, ni hijos de reyes, ni nobles, ni nada, ¿sí? Aquí ya los compositores ya son músicos independientes y empiezan a ganarse su dinero con la composición, con la interpretación, con la enseñanza. Sí, todavía son compositores, intérpretes, incluso directores. ¿Sí? Cabe mencionar igual que en ese periodo los instrumentos ya estaban totalmente desarrollados, por lo menos los instrumentos de orquesta, ¿no? Las secciones, la orquesta ya estaba, como ustedes se conoce, como ustedes la conocen actualmente, ya estaba dividida por secciones de cuerdas, de percusiones, de alientos madera, alientos metales. Las trompetas ya estaban desarrolladas con 3 pistones. Todos los instrumentos como orquestales que ustedes conocen ya se desarrollaban, o sea, ya estaban en su máxima evolución, que posteriormente fue de los fue de los saltos, ya porque para estos años, en estos periodos, comienza el intercambio cultural entre Europa y Estados Unidos, que de ahí es donde surge el jazz, que eso ahorita lo vamos a platicar casi al final.
Y bueno, continúe, maestra. Sí, claro, sí, precisamente la revolución industrial va a hacer eso, sí, vamos a pasar de una evolución de los instrumentos y como dice Edgar, la orquesta se va a convertir en el centro de la vida concertística de muchos lados. Se crean orquestas que ahora son estándares a nivel mundial, como la Filarmónica de Viena, la Filarmónica de Berlín, las grandes orquestas de Estados Unidos, los grandes conservatorios. Esta es la época de la evolución de todo esto. Se van a crear los conciertos como nosotros los conocemos, porque no son del siglo XIX. La figura del director van a ser en esta época, porque les digo, se utilizaba la figura del director, compositor, intérprete, o sea, Beethoven tocaba sus propios conciertos de piano y dirigía la orquesta, lo mismo lo hacía Mozart, lo mismo hacía Haydn. Hay directores ahora en nuestra época que hacen eso como Daniel Barenboim, él dirige desde el piano. También hay otra pianista japonesa muy destacada, Mitsuko Ushida, también hace eso. Pero aquí ya las orquestas son tan grandes, ya son orquestas de 100 músicos, que ya es imposible, o sea, ya es imposible que puedan todos ir juntos, entonces se crea la figura del director y se forman los repertorios clásicos como nosotros los conocemos, ¿sí? Los repertorios multitemporales, como yo suelo llamarlos. Para nosotros en nuestra época no nos pasa absolutamente nada si en un mismo concierto vimos una obra del clásico, una obra del romántico y una obra del barroco. Pues para nosotros es lo más normal, pero eso se crea aquí en esta época. Y gracias a Liszt, porque el piano es un instrumento, además de la orquesta, el otro gran instrumento central de este periodo va a ser el piano, con gente como Liszt, con gente como Chopin, y también con la revolución industrial, el piano llega a muchas casas, ¿sí? Entonces también se empiezan a crear repertorios para músicos amateurs, para gente no tan especializada como podrían ser Chopin o Liszt. Chopin, de hecho, incluso desarrolla métodos para es una serie de estudios, los estudios Chopin son para desarrollar una característica particular de la técnica del piano. Sí, entonces, todo esto nos va a llevar a que la música se convierta en algo bien central dentro de la educación y dentro de la vida, de la vida de las personas, ¿sí? Ay, perdón. Esto que estaban escuchando es uno de los nocturnos más famosos que tiene Chopin, que es el Nocturno en mi bemol mayor. Y bueno, compositores, híjole, hay muchísimos compositores. Ya a partir de esa época tenemos mucha más reconocimiento de compositores que trabajan en muchas formas y también del reconocimiento de mujeres. Siempre ha habido mujeres compositoras, mujeres intérpretes, sobre todo compositoras, pero en esta época, por ejemplo, tenemos a Clara Wieck, que es pianista, y a Fanny Mendelssohn, las dos son pianistas. Fanny es hermana de Félix, nada más que Fanny cuando se casa se retira de la vida, bueno, nunca tocó en público, a diferencia de Clara Wieck, ella vivió toda la vida y mantuvo a sus hijos después de que enviudó de Robert Schumann, ellos se casaron. Ella trabajó, toda la vida vivió de ser pianista, y excelente pianista, ¿sí? Pero todos aquí son compositores que nos podremos llevar una vida platicándoles de todas las aportaciones que hicieron todos estos compositores, ¿sí? Son compositores desde Beethoven, que es la cúspide bueno, la transición entre el clásico y el romántico, de Carl Maria von Weber, que fue el primer escritor de una ópera romántica alemana, Frédéric Chopin con el piano, Franz Schubert con la canción de arte, Robert Schumann, Johannes Brahms con las sinfonías igual que Tchaikovsky, Richard Wagner con la creación de la ópera alemana, bueno, la renovación de la ópera alemana. Todos estos nombres que nosotros conocemos y estudiamos, que son una parte muy chiquita de los montón de compositores que existen, los estudiamos porque le han aportado algo a la música que la ha cambiado, ¿sí? Que la ha cambiado, que la ha transformado, que la ha hecho lo que es la música, ¿sí?
Sus aportaciones han trascendido ya sea por su importancia estética o por romper con los paradigmas, pero por eso es que lo seguimos viendo y lo seguimos estudiando y lo seguimos escuchando. Sí, y después, ya hacia finales de esta época, lo que yo decía hace un momento, ya el nacionalismo musical va a voltear hacia la música popular, ¿sí? Va a tratar de crear lenguajes propios de cada una de cada uno de los diferentes países como Rusia, como República Checa, Noruega, Finlandia, España, etcétera, ¿no? Incluso aquí en México, nada más que eso es ya después, en el siglo XX, después de la Revolución, también tenemos nuestro nacionalismo que voltea a ver lo popular. Pero de aquí de esto es de donde vamos a empezar a voltear, les digo yo, hacia la parte popular y vamos a tener música que va a rescatar los cantos populares, que van a hacer grandes trabajos, gente como Brahms, como Kodály, van a hacer investigaciones etnomusicológicas que se llaman, van y hacen colecciones de música, y entonces, también ay, se me olvidó el nombre, Borjak también hace eso. Entonces rescatan su música popular y la llevan a las salas de concierto, cosa que después, en el siglo XX, va a ser George Gershwin, por ejemplo, con el jazz, y lo va a llevar a la sala de concierto, ¿sí? Ya no va a haber tanto esa de que esto es música académica y no se puede combinar con la música popular. Vamos a empezar a romper paradigmas ya en el siglo XX. Esta probablemente es la obra más popular de Tchaikovsky. Para que vean lo espectacular que puede ser la música. Esta es una obra que hizo Tchaikovsky, se llama La Obertura de 1812, para conmemorar la victoria del ejército ruso sobre Napoleón. Por eso lleva cañones y campanas, porque está representando una batalla. Y ahí, por ejemplo, inicia tocando con el himno ruso y aparece la marsellesa, que son los dos temas, eso en música se llama leitmotiv. Es una frase musical que identifica un personaje. Y llegamos al siglo XX, que es la música contemporánea. Ya va a empezar a cambiar totalmente la manera de hacer música. Se va a empezar a perder el sistema tonal, se va a convertir el sonido, a diferencia de todo el periodo anterior, que la nota y la escala es nuestro material primo para hacer música, nuestra materia prima para hacer música. Aquí el sonido va a convertirse en la materia prima, entonces ya no van a haber esas reglas de supeditación a una nota en particular, y sobre esa va a girar todo la manera de componer, sino que ya cada sonido es importante. Al principio del siglo XX, bueno, eso es un periodo también evolutivo, se va a ir cambiando ya con gente como Richard Wagner, ya se estira mucho la disonancia y se vuelve común, ¿no? Se vuelve común. Entonces, Arnold Schoenberg, que es el creador del sistema tonal, que ya no le servían las reglas de ese sistema, ¿sí? Entonces vamos a crear el propio nuestro, vamos a hacer música de otra manera. Y otra cosa, y bueno, ya el sonido como materia prima nos lleva a otras cosas, ¿sí? Como bien dice aquí, un cambio total en la forma de concebir la música, en romper las tradiciones buscando nuevas sonoridades, y algo bien importante que va a salir para la música. Va a empezarse a crear maneras de reproducirse y de grabarse la música. La creación del fonógrafo es importantísima
para la popularización de la música, tanto de la académica, pero específicamente de la música popular, ¿sí? La música popular, el fonógrafo y todas las subsecuentes maneras de repartir la música hasta llegar, pasando por discos de acetato, cassettes, CDs, iPods, las playlists, hasta llegar al sistema digital que nosotros tenemos, todo eso hace que la música popular esté al alcance de las personas que ni siquiera han estudiado música, ¿sí? Por eso de repente a veces pareciera que la música popular es mucho más popular que la música académica, precisamente por la facilidad con que se accede de repente a la música y que es más pegajosa, ¿no? Que es a lo mejor menos compleja si lo quieren ver así, pero, y esto ya nos lleva al desarrollo también y a voltear a ver la otra música, así, el siglo XX, que según Giora se llama la música de la era industrial, precisamente está basada en esas tecnologías del sonido, la creación, la difusión, la comercialización, que es prácticamente el siglo XX, que es la globalización. Y entonces la música popular se va a convertir en una parte bien importante ya de la historia. O sea, ya empezamos desde el sonido prehistórico, desde los primeros sonidos, ya atravesamos toda la manera, todos los sistemas musicales occidentales hasta llegar a la música popular. Pero esta música popular, y en especial el jazz, que es de lo que trataremos sobre todo la próxima clase, no se puede concebir sin todas estas serie de recursos, serie de evoluciones musicales para poder llegar a esta época, ¿sí? Entonces, bueno, las categorías, pues hay una división que se hace de las categorías de la música popular, y nosotros nos vamos a centrar en el jazz, y vamos a reconocer también como, por ejemplo, la música afroamericana, la música popular, el jazz sobre todo, le debe muchísimo, bueno, todas, le deben muchísimo a la música de origen afroamericano. Entonces, Edgar, este es tu mero mole. Sí, pues bueno, si se dieron cuenta, realmente es demasiada información, como dice la maestra Paula, nos llevaría 1000 vidas para poder escuchar toda la música, ¿no? Algo que comentaba, todo lo que estuvieron escuchando de toda la música desde el Renacimiento hasta ahorita son interpretaciones, porque realmente no sabemos cómo se escuchaba la música de ese tiempo, ¿no? No fue hasta que fue la invención del fonógrafo y que se empezaron a hacer las primeras grabaciones, no sabemos realmente cómo sonaba la música, o si Mozart, o si Palestrina querían, o sea, lo que decían en sus partituras o en sus escritos es lo que querían dar a entender, este, o sea, no se sabe, ¿no? Después de la época de las grabaciones, pues empiezan, digamos que las grandes orquestas o la música popular empieza a reducirse. Es como algo cíclico, ¿no? Llega un momento en que la música ya alcanza su máxima complejidad y empieza a reducirse en número, ¿no? Gracias a toda la parte de la era de la digitalización, porque los instrumentos empiezan a evolucionar, empiezan a surgir instrumentos electrónicos, surgen la familia de los instrumentos electrófonos, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso se va a hablar y se va a tocar más en la clase siguiente, ¿no? Quisiera nada más brevemente, antes de ya dar por finalizado, porque ya estamos aquí casi 1 hora y media, solamente quisiera darles una breve introducción de lo que es la historia del jazz, ¿no? Y por qué el jazz, cómo surge el jazz, ¿no? Bueno, este surgimiento se da gracias al intercambio cultural que existe a finales desde mediados de 1800 a finales a principios de 1900, ¿no? Porque anteriormente, pues, no sé si ustedes han visto todas estas películas que el sueño americano desde los años, que todos querían irse a hacer, todos los europeos llegaron a un punto que querían irse a Estados Unidos, porque creían que América era como que la nueva, pues sí, el nuevo mundo, ¿no? Donde podían ellos mejorar y hacer todo, ¿no? Entonces, el surgimiento del jazz data aproximadamente entre 1890
a 1910. Pero antes de eso, existía en 1790, cuando las colonias inglesas, más bien cuando los ingleses invadieron Estados Unidos, pues obviamente llevaron esclavos, ¿no? Llevaron esclavos y todos esos esclavos pues eran, pues esclavos de origen afroamericano, ¿no? Más bien de origen africano. Eh, Se le conocía por aproximadamente a finales de 1790, más o menos 1700, sí, 1790, que se les conocía como las viejas plantaciones, que eran plantaciones de algodón, ¿no? Donde trabajaban los esclavos afroamericanos, ¿no? ¿Y qué pasaba ahí? Pues ahí eran explotados, ¿no? Eran explotados de lunes a domingo y ellos tenían solamente un día a la semana, que era los domingos, y era ya al finalizar, aproximadamente 8 de la noche, de 8 a 11 de la noche tenían ellos libres para hacer lo que sea. Un lugar que se le conocía como Congo Square, que era en la parte de Nueva Orleans, ¿no? Este, Ese Congo Square era un lugar en la que los esclavos afroamericanos convivían, bailaban, intercambiaban, o sea, era su día de relajación. Entonces, en este Congo Square, más todo el intercambio cultural que ya se estaba fomentando en Estados Unidos gracias a Nueva Orleans, porque Nueva Orleans fue una ciudad, fue un puerto, es un puerto, en ese tiempo era, fue digamos como que la primera línea comercial de Europa a Estados Unidos, en el cual Nueva Orleans se desarrolló muchísimos géneros musicales, que es lo que vamos a estar viendo más adelante, ¿no? Bueno, entonces en estas fiestas que se tenían, Congo Square, todo, pues con las tradiciones africanas, que los mismos esclavos afroamericanos pues tocaban, bailaban, tocaban instrumentos de percusión en su mayoría, hacían las work songs, que son las canciones de trabajo, que mientras ellos estaban trabajando en las plantaciones, pues ellos cantaban. Y de ahí también surge el blues, ¿no? Porque el blues es un canto de dolor, es un canto de esperanza, ¿no? También de ahí surge el gospel, etcétera, ¿no? Pero eso me gustaría retomarlo más a fondo la próxima sesión, que quisiera ya adentrarme más a esto, que nos adentremos desde el surgimiento del jazz, todo Nueva Orleans, porque la verdad nos va a llevar otra hora y media, incluso más. Entonces, brevemente, así como que muy por encimita, les dije el día de hoy lo que es esto, el jazz. Les voy a decir por qué se llama jazz, por qué una J, una A, una Z y otra Z. Todo eso lo vamos a trabajar la próxima sesión. Aparte, vamos a tener a otro músico invitado, que es el maestro Omar Padilla, un guitarrista, también educador muy, muy bueno. Vamos a estar la maestra Paola, el maestro Omar y yo, su servidor, vamos a estar aquí trabajando. Y bueno, pues ya para finalizar, Miss, no sé si quiera comentar alguna otra cosa, algo que quisiera Pues nada más aportar. agradecerte la oportunidad de compartir un poquito de algo que me apasiona muchísimo, ¿no? Y que creo que Sí, es vital, como dije al principio, según esta idea del Homo aestheticus, el arte es importantísimo para nuestra vida, ¿no? claro, Y ahí yo creo que es una necesidad, o sea, es importantísimo para mí como educadora musical que la gente tenga acceso a todo este tipo de música. Es un bagaje musical impresionante, es un bagaje cultural muy interesante. A veces creo que nos asusta, ¿no? La gente se asusta de ver los teatros, las orquestas, la seriedad con la que de repente uno se comporta, ¿no? Pero es un manantial infinito de conocimiento. Digo, yo tengo muchos años trabajando y siempre descubro cosas nuevas. Nunca puede uno acabar de abarcar ni de sorprenderse con la cantidad de música. Y este tipo de plataformas permite precisamente eso, ¿no? Acercar a la gente a cosas que a lo mejor de repente puede ser que les parezcan un poco lejanas, un poco extrañas, un poco ajenas, ¿no? Pero como uno de los principales características de la música es provocar sentimientos, no importa a lo mejor que no entendamos o que no conozcamos a Chopin o a Beethoven o a Mozart, pero dejémonos guiar, ¿no? por esta
estas sensaciones que nos produce la música, ¿no? A lo mejor de esta plática que les di hoy, que espero que les haya gustado, le traté de ser muy didáctica porque es súper difícil, ¿no? Tratar de compilar en hora y media más de 5,000 años de historia de la música, de historia de la música. Si a alguien le surge la curiosidad de ir y a lo mejor escuchar un compositor o saber, incluso saber, ¿no? Que hay toda esta música a la disposición de todos, pues me sentiría muy satisfecha, ¿no? Y agradecerte, como te repito, por la oportunidad, ¿no? Y si me permites, nada más quisiera ponerles un Claro, pedacito de una pieza musical para que vean que, porque bueno, el jazz se ha fusionado con muchas cosas, ¿sí? Con mucha música. Hay estilos de todo tipo, hay jazz de todo, de muchos tipos. Digo, yo soy fan del jazz tradicional, pero hay muchas fusiones y para que vean qué buena prueba es de que la música, de lo que ahorita estuvimos platicando, se puede combinar y es una línea continua del tiempo de estos elementos musicales. Les voy a compartir un video de un grupo de un grupo francés. Este es de lo primero que hicieron, es de los años 60. Se llama Les Swingers Singers. Y todavía siguen trabajando. Ahora ya están en Inglaterra, pero siguen trabajando y ahorita van a ver qué obra qué fusión tan interesante. Es jazz y música clásica. Entonces, ¿cómo ves, Edgar? Qué mejor ejemplo que para cerrar y para que la sí gente se es. motive a acompañarnos la semana que viene. Sí, es lo que comentábamos, hace que Bach fue muy influenciado, bueno, más bien los jazzistas fueron muy influenciados por Bach, por todo esto que estuvimos por ahí escuchando, el bajo, los contrapuntos que utiliza, no, todo, ¿no? Pues bueno, les agradecemos mucho nuevamente, en nombre de la Big Band Jazz Coahuila, de todos los integrantes, les agradezco a cada uno de los que estuvieron participando, los que nos están viendo, en nuestro Facebook. También agradecer al gobierno del estado por el apoyo brindado a través de la convocatoria de Arte Resiliente, a la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila. Y maestra Paola Carrillo, muchas gracias por su conocimiento. Es una gran educadora. Tuve el honor y el privilegio de que usted fuera mi maestra en la carrera. Así que esperemos, sigamos trabajando juntos y a todos los esperamos en la próxima semana, el próximo martes, a la misma hora vamos a estar hablando sobre ya el jazz en general, la música popular, cómo se influenció el jazz con el rock, con todos los géneros populares. Vamos a hablar de la música latina, en general, ¿no? Más de lo que yo creo que en general todos conocemos, ¿no? Entonces, voy a hablar un poquito más la próxima clase, ya que son temas que yo ya más domino. Entonces, maestra, le agradezco mucho a todos y a cada uno de los que están aquí igualmente. Gracias, que pasen muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.
Thank